Sé que están ansiosos de escuchar la palabra del Señor y la hemos escuchado. Ahora vamos a meditar en esta alabanza de María, ¿no? Esta joven virgen. Y una vez más, bienvenidos todos, bienvenidos a Iglesia Bíblica El Camino, a los que nos acompañan por primera o segunda, tercera vez. Esta es una iglesia llena de pecadores, así es que bienvenido. La iglesia es como un hospital, aquí estamos los que necesitamos de atención médica, atención espiritual, y el Señor es bueno con eso. Tengo gozo en mi corazón por estar acá nuevamente con ustedes, y esta mañana vamos a continuar en la serie de Adviento, o sea, la promesa de un Salvador. Por 4 domingos antes hemos estado meditando. Nosotros iniciamos a meditar en la esperanza del Mesías prometido, ¿no? Estábamos leyendo algunos pasajes de Isaías, del libro de Isaías, que fue escrito unos 700 años antes de Cristo. Miramos también la paz y el consuelo divino, el consuelo que viene del cielo. Meditamos también en el gozo de preparar el camino al Señor. Eso lo vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del gozo de la salvación. El próximo miércoles 24 estaremos meditando en el amor encarnado. Entonces, esta es una serie corta de prédicas, pero que hace énfasis, ¿no?, en el acontecimiento histórico, no en la temporada, ¿verdad?, que muchas veces nos distrae mucho, ¿verdad? Pero más bien como iglesia nosotros meditamos en el acontecimiento histórico, divino, sobrenatural. Y si observan bien, hemos meditado en 4 temas muy lindos: la esperanza, la promesa del Mesías, la paz, o sea, preparar el corazón, preparar el camino al Señor con el arrepentimiento. Hoy vamos a meditar en el gozo, celebrando el cumplimiento de las promesas, de las profecías acerca del Mesías. Y por supuesto, el miércoles 24 vamos a estar meditando en el amor, la encarnación del Salvador. El domingo pasado nuestro hermano Darwin hizo un buen trabajo, un excelente trabajo, predicando el sermón acerca del llamado que nos hace de preparar nuestros corazones para la venida del Salvador. Porque, por supuesto, cuando uno sabe que va a tener una visita de alguien importante en casa, lo lógico es prepararse para recibirle. Eso implica mucho trabajo, ¿no? Limpieza, orden, aroma, bocadillos, comida, ambiente agradable, etc. Piensa entonces cómo deberíamos los creyentes esperar a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a meditar, como dije, en el gozo de la salvación. Y por eso fue el propósito, ¿no?, de la promesa del Salvador, el propósito de su venida, el propósito de Emmanuel, el gozo de la salvación. Y vamos a ver de cerca lo que Lucas, el escritor de este evangelio, nos narra en el primer capítulo, versículo 38 en adelante. Ustedes conocen el contexto porque cada diciembre meditamos en estos temas. No, el ángel ya se le había aparecido. Si nosotros vemos con detención, con observación, el ángel se le ha aparecido anteriormente a María, pero 6 meses antes había hecho un milagro en la vida de la mamá de Juan el Bautista, 2 ancianos que no podían tener hijos. El papá de Juan era un sacerdote. Entonces, lo que vamos a ver de cerca en el capítulo 1, versículo 38 en adelante, son muchas verdades, muchos principios que podemos meditar en ellos. Bueno, ¿sabía usted que no le había dado play al cronómetro? Entonces no cuentan estos 5 minutos, ¿oyeron? Pero nosotros vivimos, a seguir meditando, nosotros vivimos en un mundo donde muchos se dan a la tarea de buscar la felicidad. Los anuncios comerciales de la época prometen gozo, pero más bien producen consumismo. Las promociones, entre comillas, están al acecho. Muchos, incluyendo los cristianos, buscan el gozo como quien desea calmar un tipo de sed. Lamentablemente, los cristianos incluso han caído en este tipo de trampa, queriendo calmar su sed tomando agua salada.
Y ustedes saben lo que va a producir tomar agua salada, ¿verdad? Más sed. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que el gozo verdadero no se fabrica, más bien se recibe. Antes de que Cristo naciera, el gozo ya había sido derramado, porque cuando Dios entra en la historia, el gozo es inevitable. Cuando está la presencia del Señor, el gozo es inevitable. Y no me refiero a sentimentalismo navideño, no. Es teología profunda, es humildad genuina, es adoración vertical, lo que acabamos de escuchar de esta joven Virgen María. Y Lucas nos dice que antes de que Jesús naciera, el gozo ya estaba, porque la salvación no comienza en el pesebre, no, sino en el decreto eterno de Dios. Dios ya había decretado, Dios ya había prometido a un Mesías, a un Cristo, a un Salvador. María, una joven virgen, ese es el ejemplo de esto. Entonces, en este cántico, de lo que acabamos de escuchar, la lectura de nuestro hermano Ramiro, este cántico, María celebra tres cosas. Tres cosas celebra María. Mire, celebra la grandeza de Dios, exalta su poder, exalta su santidad, exalta la misericordia de Dios. Esta joven virgen resalta la humildad, reconoce que Dios ha mirado su propia pequeñez. Algunas traducciones, como la Reina Valera, dice su bajeza. Y que suele enaltecer a los humildes frente a los soberbios, dice el cántico de María. La justicia divina también es resaltada en este magnificado, en esta pequeña alabanza de María. Describe cómo Dios ayuda o socorre a los necesitados, ahí cumpliendo sus promesas a su pueblo. Entonces vamos a ver 4 principios acá que nos van a ayudar a nosotros como iglesia. Hablamos del gozo de la salvación, ¿verdad? Y el gozo de la salvación es una obra soberana del Espíritu Santo. Eso nos dice en los versículos 39 hasta el 45. Pero si usted es observador, que es una de las primeras tareas que uno hace cuando va a estudiar la Escritura, es observar. Lucas narra la promesa y el milagro que el Señor le concede a una pareja de ancianos que no podía tener hijos, a Zacarías y a Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Más adelante miramos el milagro o el anuncio que el ángel le hace a María, una joven virgen. Este ángel se le aparece a ambas, pero con 6 meses de diferencia. Los versículos 39 al 40 dicen: pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró a la casa y saludó a Elizabeth. Elizabeth estaba embarazada, ya tenía 6 meses. Era un milagro ese embarazo. María no va por curiosidad, más bien va motivada por lo que el ángel le había revelado. Si leemos en los versículos anteriores, el mismo ángel le revela a María que su pariente Elizabeth iba a dar a luz. Eso nos enseña que la fe verdadera no siempre se mueve no se mueve por emocionalismo, como una llamarada de tusa, decimos acá popularmente, de algo que es rápido para notarse, pero también es rápido para aplacarse. No, la fe verdadera siempre se mueve hacia la confirmación de la verdad de Dios. Es en otro contexto lo que voy a mencionar, pero es algo parecido a los bereanos, recuerdan, ¿verdad? A los bereanos tenían el deseo de confirmar la verdad. En ese contexto, en el libro de Hechos que escribe Lucas también, nosotros miramos a los bereanos tratando de investigar si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad. En este caso, María rápidamente se va a la zona montañosa, a la casa de su pariente Elizabeth, a visitarla. Cuando María saluda a Elizabeth, el niño, Juan, salta en el vientre de María. Y aquí hay un verbo griego que nos describe no un movimiento casual, sino una reacción de gozo. Y podemos decirle gozo mesiánico. Mire qué interesante, y esto es lo que vieron el domingo pasado ustedes. Juan el Bautista, aún no nacido,
Nosotros ya, por lo que estamos leyendo, ya sabemos que es Juan el Bautista. Pero este niño no había nacido, pero reconoce al Mesías. El tipo de gozo que vemos aquí no es aprendido, ni provocado. Es revelado, porque el ángel se lo ha revelado a María. Juan aún no razona, pero responde porque el Espíritu Santo actúa en él soberanamente. Entonces Elizabeth es llena del Espíritu Santo y proclama la verdad, una verdad teológica. Note esto, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, se produce la proclamación de la verdad. Cuando los escritores humanos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron lo que hoy tenemos, la palabra de Dios. No fueron inspirados como un pintor, mira un atardecer. No. La palabra de Dios fue exhalada, soplada, pues. Lo que estoy diciendo es que donde el Espíritu obra, el gozo irrumpe. Donde el gozo irrumpe, Cristo es exaltado. Lo vemos en la conversación, en la visita de María a Elizabeth. Entonces, iglesia, este es un tipo de gozo tan profundo que ni siquiera necesita palabras. Comienza en el vientre de Elizabeth. Juan el Bautista salta en el vientre. No hay música, no hay palabras, no hay explicación humana. Es la obra del Señor, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, el gozo aquí precede, o sea, es ante al entendimiento. Este bebé no razona como un adulto. Es la respuesta espiritual, no reflexión intelectual. Es obra del Espíritu Santo. Si podemos dar un ejemplo acá, cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén, dice la Biblia que David danzó alegre delante del Señor. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Ese gozo, eso es gozo espiritual por la presencia del Señor. No estoy diciendo alboroto, locura, ¿verdad? Que hoy en día se miran en muchos lugares. Estoy diciendo que la presencia del Señor acá produce gozo. Esto es un tipo de aplicación para los que dicen, bueno, yo soy tímido. Es que yo soy así, decimos muchas veces, ¿no? Los mismos cristianos decimos, yo soy así, pastor. No, el gozo no depende si usted es o no es expresivo. Más bien depende quién está gobernando tu corazón. Cuando Dios gobierna tu corazón, no necesitas decir, es que yo soy así. Naturalmente vas a expresar, vas a adorar, vas a exaltar al Señor. Entonces no depende si eres o no eres expresivo, depende si el Espíritu Santo ha obrado o está obrando en tu vida. Entonces el gozo se manifestará de alguna forma en tu vida. Y meditamos hace algunos meses, ¿verdad? No me digan los hombres que son un poco más callados, tímidos supuestamente. No me digan que no pegan gritos, no pegan cuando su equipo favorito echa un gol o gana el partido. No me digan que no se alegraron cuando su primer hijo, primera hija nació. Claro que sí. Otro principio que nosotros vemos acá está en el versículo 46. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. El gozo de la salvación brota de un corazón humillado por la gracia. Mire qué interesante, María no comienza hablando de ella misma, sino hablando de Dios mismo. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y aquí hay un tipo de paralelismo acá en hebreo. El alma y el espíritu describen una totalidad del ser de esta joven. María no adora superficialmente, adora desde lo más profundo de su ser. Ella declara algo para
para transmitir, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El pastor John MacArthur comenta algo de este mismo texto. Dice, María reconoce, o sea, María dice, se reconoce necesitada de salvación. No se presenta como mediadora, sino como receptora de la gracia. ¿Se da cuenta? Ella misma, esta joven virgen, dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ella reconoce su condición natural, su condición como cualquier ser humano. No se reconoce como mediadora, sino necesitada de salvación. No se presenta como mediadora acá, sino como receptora de la gracia. La Nueva Traducción Viviente dice, pues se fijó en su humilde sierva. La Reina Valera dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Este término, bajeza, lo usa la Reina Valera en del 60, ¿verdad? 1960. No es falta de humildad, no es falta de piedad, más bien describe su estatus social, su condición espiritual, pobre de familia, una familia común. Pero Dios no la elige por lo que ella es, sino a pesar de lo que ella no es. ¿Se da cuenta? No la elige por lo que es, sino a pesar de lo que no es. O sea, hay gozo cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y comenzamos a maravillarnos de la gracia del Señor. Para los que anotan, por eso ustedes tienen un boletín ahí para que anoten los principios, los comentarios. Usted mismo puede subrayar sus propias notas. En el transcurso de la semana usted continúe rumiando la palabra del Señor. Entonces, la gracia, escuche bien, la gracia es más dulce cuando sabemos que no la merecemos. Apreciamos más la obra de Cristo en la cruz cuando reconocemos que no lo merecemos. María no se compara, María no se defiende, no se exalta. Ella exalta al Señor, magnifica al Señor. Por eso algunas traducciones le llaman acá el encabezado el Magnificat o el canto de alabanza, la canción de alabanza de María. Ella está exaltando al Señor. La humildad no es negarse el valor, sino es reconocer que todo valor proviene ¿de quién? De Dios. No se trata de negar quiénes somos, se trata de reconocer nuestra identidad en Cristo. Sí, somos indignos de toda gracia, pero en Cristo tenemos valor eterno. Tengo algunos ejemplos acá. Ustedes recuerdan, y de hecho, en Lucas 18, más adelante, ustedes pueden leer en su casa, pueden anotarlo, pero recuerdan al publicano del templo. No levanta sus ojos, no enumera sus méritos. Dice, Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Jesús dice que este hombre bajó justificado, no el fariseo, que se jactaba de su vida religiosa, de su vida moralmente correcta. No. Quien bajó justificado o perdonado, pues, fue el publicano. Algo que podemos aprender acá es que el gozo se pierde cuando comenzamos a creer que Dios nos debe algo. Usted comienza a perder el gozo en su vida cuando cree que Dios le debe algo. ¿A quién le debe misericordia a Dios?
A nadie. ¿A quién le debe gracia? No. Porque si entendiéramos correctamente qué es lo que significa misericordia y qué es lo que significa gracia, eso nos ayuda a poder apreciar a Cristo mismo. La misericordia es Dios, no dándonos lo que sí merecemos, que es castigo. Detiene su mano de juicio. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Gracia es dándonos algo que no merecemos. Perdón y salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, la gratitud profunda es la raíz de un gozo duradero. La gracia no es visible en los corazones llenos de sí mismo. No. Ahora mire el versículo 50 en adelante. Bueno, aquí está la joven en el 49, dice, pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación y a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. El gozo de la salvación reconoce el carácter justo y misericordioso de Dios. No puede haber gozo en mi corazón si yo no reconozco el carácter justo y misericordioso de Dios. Aquí María deja lo personal y comienza a proclamar el carácter, los atributos del Señor, las obras del Señor. María comienza revelando las obras cantando acerca de las obras que ha hecho el Señor. Dios no solo la ha salvado a ella, está obrando en el mundo. Dispersó, dice, a los orgullosos y a los altaneros, versículo 51. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y exaltado a los humildes, versículo 52. Al hambriento llenó de cosas buenas, versículo 53. María no está hablando de justicia social. Más bien ella hace una declaración teológica. María está describiendo el carácter justo, el carácter misericordioso del Señor. Ella está describiendo lo que Dios ha hecho, las obras del Señor. Dios derriba tronos y levanta a los humildes, dice. Dios no halaga a los orgullosos, los confronta. No es que el cristiano debe ignorar o ignore la injusticia. No estamos hablando de eso. Más bien, es que sometemos la justicia a la soberanía de Dios. Descanso en el que es justo. Descanso en el que es soberano. No tomo la justicia por mis manos. Pero muchas veces lo hacemos. Y nadie levanta la voz y dice, Dios, tú eres lento para derramar justicia. Yo soy más justo que vos, entonces voy a tomar la justicia por mis propias manos. Nadie dice eso. Pero con nuestras acciones sí lo decimos. Cuando tomamos la justicia por nuestras propias manos, cuando queremos tomar la justicia por las propias manos, eso es exactamente lo que estamos diciendo. Señor, qué lento que eres. Mira lo que me están haciendo. Mira a este hombre, mira a este jefe, mira aquí, mira allá. Y comenzamos a autodefendernos porque creemos que somos más justos que Dios. Cuando el creyente es consciente del carácter justo del Señor, entonces podemos caer de rodillas y alabar al único que es justo y misericordioso. No entiendo, Señor. No entiendo todo lo que está pasando. Pero si ustedes revisan, después de que el ángel le anunció a María todo lo que iba a suceder en su vida, el milagro de la concepción, ¿qué dice? Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí.
aquí estoy, Señor. No entiendo todo lo que va a pasar. No he conocido hombre. Estoy comprometida, pero cuando dice no he conocido, es eso mismo, no ha tenido intimidad sexual con un hombre. ¿Cómo es posible que vaya a quedar embarazada? Y el ángel le revela, ¿verdad?, todo lo que va a pasar. Pero ella dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Todos nosotros deberíamos tomar este ejemplo y decir, Señor, no entiendo todo lo que está pasando a mi alrededor, no entiendo todo lo que está pasando en mi vida, pero es que se cumpla todo según tu soberanía, según tu voluntad, según tus propósitos. Iglesia, no se olviden de esto. Dios es más glorificado cuando los humildes confían en Él como su supremo tesoro. Dios es exaltado cuando usted y yo hacemos a un lado nuestros propios esfuerzos y confiamos más en Él. ¿Recuerdan a este hombre? Creo que también lo traje y lo tengo anotado acá en Jueces capítulo 6. Este hombre llamado Gedeón era el menor de su casa. Se escondió por miedo. Dios no lo eligió por su fuerza. Dios lo eligió para mostrar su poder. Iba con un gran número de soldados y Dios no le permitió eso. Más bien lo llevó con un pequeño grupo reducido de soldados. Pero era para que Dios fuera exaltado, para que él pudiera entender que las batallas de su pueblo las libra Él, no nosotros con nuestras propias fuerzas. Dios no necesitaba ni necesita nuestra autosuficiencia. Él nos enseña dependencia en Él. Dios no edifica su iglesia sobre talentos. Él usa corazones humildes como el de esta joven María. Otro principio que nosotros podemos ver acá es que el gozo de la salvación descansa no en lo que usted y yo podemos hacer, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios y sus promesas. Mire el versículo 54 y 55. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María termina mirando hacia atrás o haciendo un recuento, ¿verdad? Una remembranza. María conocía las Escrituras, por supuesto. Mira hacia Abraham. La salvación no es una improvisación divina. La promesa de un Salvador no es un plan B. No. Es el cumplimiento pactual. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no se inventó un plan B. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hiciste, Eva? Ahora voy a idear cómo salvar a los humanos. No sucedió eso. Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan A y Él lo cumple según sus propósitos, según su soberanía. Punto. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. No es que Dios se había olvidado, no, más bien el texto aclara que Él actuó conforme a lo que había prometido. Versículo 55, para los que anotan. Entonces la base del gozo no es la experiencia, sino la fidelidad de Dios. No es como yo me sienta. Porque si usted va a caminar o va a vivir su vida cristiana en base a sus sentimientos, no son una fuente confiable, porque tus sentimientos te van a traicionar muchas veces. ¿Cuántas cosas horribles suceden cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, sí o no? El sentimiento, ¿cómo se expresa? En enojo, en furia, en tristeza, en desánimo, estrés, ansiedad, un montón de cosas. Así se expresan los sentimientos. Por un arrebato de furia, alguien puede matar a otro. Por
sentirse estresado, desanimado, sin esperanza, ansioso. Alguien puede quitarse la vida. ¿Y qué es la ansiedad? Es una preocupación desmedida. Es una desesperanza. No hay razón de vivir, de esforzarse ni nada. El punto es acá, es que tu salvación, mi salvación, descansa en la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Las promesas de Dios son inquebrantables. Eso significa que Él es fiel. Eso significa que sus promesas son inmutables, no cambian. Porque Él es inmutable, porque Él es fiel, porque Él cumple sus palabras. Entonces, la base del gozo no es las circunstancias periféricas a nuestro alrededor, a mi vida. No, sino la fidelidad de Dios. Entonces, el gozo del creyente es seguro porque descansa en un Dios que nunca rompe su palabra. Dios es más glorificado cuando confiamos en su promesa más que en nuestra percepción o intuición. El problema para nosotros es que muchas veces confiamos demasiado en lo que percibimos, en nuestra percepción, en nuestro propio juicio, en nuestra intuición, en nuestras experiencias. Y fallamos ahí. Pero la verdad es que Dios es más glorificado cuando nosotros confiamos más en sus promesas, más que en nuestras propias experiencias. Los versículos 54 y 55 enseñan cómo María conecta su experiencia, lo que el ángel le había revelado, con la experiencia de Abraham. Abraham no vio el cumplimiento completo de la promesa, pero murió creyendo. Lo que Dios le había prometido a Abraham, Abraham no lo vio completamente, pero murió creyendo. De hecho, Hebreos 11 dice que Abraham murió sin haber recibido, pero con gozo en la fe. Y para los que anotan, el capítulo 11 de Hebreo hay un sinnúmero de ejemplos de estos patriarcas, de esta gente que fueron receptores de la promesa, pero que murieron y no vieron el cumplimiento completo, valga la redundancia, pero creyeron y murieron creyendo. Entonces Lucas está narrando esto. Lo que está narrando Lucas nos enseña que el gozo no es debido a la experiencia de María, sino a la fidelidad eterna de Dios. El gozo de la salvación descansa en las promesas inquebrantables porque ¿qué? Dios es fiel. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. No es que Dios estaba padeciendo de amnesia. No. Pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María concluye su alabanza donde todo verdadero gozo debe terminar. Ella está concluyendo ahí. ¿Dónde? En la fidelidad de Dios. María está cumpliendo este cántico, reconociendo la fidelidad del Señor, reconociendo que lo que Dios había prometido, lo ha cumplido. María no concluye con emoción, ni con experiencia personal, ni siquiera con el privilegio único que Dios le había dado. Ella termina con Dios. Ella termina con su promesa. El verbo acá, socorrió o ayudó, como lo describen algunas traducciones, implica tomar firmemente de la mano. No es ayuda ocasional, es una intervención comprometida, es algo que Dios había prometido y Él lo está cumpliendo. Esto significa que la salvación no es algo frágil, no depende del estado emocional del creyente. Si usted es como yo, algunas veces se va a sentir triste, posiblemente desanimado.
y algunas veces condenado. Pero tu salvación, mi salvación, no depende de nuestros sentimientos. ¿O quién de ustedes como padre se cruza la calle con su hijo de 5 años y deja que tu hijo de 5 años te tome la mano? Estás confiando en la fuerza de tu hijo. Lo que todo padre hace es tomar a su hijo de la mano con tus fuerzas, y eso garantiza que vas a cruzar la calle con tu hijo de manera segura. Tu hijo no se va a soltar. Pues eso es lo que Dios hace. No depende de tus fuerzas, depende de las promesas fieles e inquebrantables del Señor. No depende de tu estado emocional, sino de la iniciativa firme de Dios. Nuestro gozo es tan seguro como la fidelidad del Dios que lo ha prometido. No se olvidó de ser misericordioso. Dios nunca se olvida, siempre actúa. En las Escrituras, cuando se dice que Dios se acuerda, no implica amnesia. No, sino un cumplimiento fiel de lo que Él ha prometido. Dios recuerda en el sentido pactual, o sea, Él actúa conforme a lo que ha jurado, no conforme a lo que sentimos. Él actúa conforme a lo que Él ha prometido. En Éxodo capítulo 2, versículo 24 se dice: Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham. María está recordando esto. Por supuesto que el pueblo de Israel conocía el Pentateuco, la ley pues, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los que escribió Moisés. El pueblo de Israel estaba esclavizado, aparentemente olvidado, ahí 400 años de esclavitud en Egipto. Pero el reloj de Dios nunca se atrasó, no. Podemos aprender algo acá nosotros. Cuando el cielo parece silencioso, Dios sigue siendo fiel. La demora no es negación, es diseño soberano. Otra cosa es que el ancla del gozo cristiano no es el presente, sino la promesa eterna. Hoy podemos estar tristes, gozosos, no sabemos cómo vamos a estar mañana, pero tu gozo como creyente, mi gozo como creyente, no es simplemente el presente, sino la promesa eterna. María conecta el nacimiento del Mesías con Abraham siglos atrás. Esto nos enseña que el gozo verdadero mira hacia atrás, pero también mira hacia adelante, lo que Dios ha hecho y lo ha cumplido. Mira hacia adelante y reconoce que lo seguirá cumpliendo. Entonces, mirando el pasado, Dios es fiel. Mirando el futuro, Dios será fiel. Este es el punto. Entonces, el pacto abrahámico no ha sido cancelado ni reemplazado. Más bien, el pacto abrahámico ha sido cumplido en Cristo. En Cristo. Abraham recibió la promesa, pero Hebreos, lo mencionó antes, ¿no? Dice que murió sin verla cumplida completamente. Aún así, murió creyendo. Tal vez usted y yo no vamos a ver todo lo prometido en esta vida. Todo lo que Dios nos ha prometido para esta vida, quizás no lo lleguemos a ver. Pero si Dios lo dijo, es tan seguro como si ya hubiese ocurrido. Ese es el punto. Las promesas de Dios no dependen de lo que vemos, sino de su palabra. Cristo es la garantía irrevocable de todas las promesas. Pablo dice, pues todas las cosas, en la segunda carta que escribe a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, para los que anotan, pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, o sea, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. María aún no ve la cruz. Ella está solo mirando ni sabía dónde iba a nacer su hijo. María aún no ve la cruz, no, pero su cántico apunta hacia ella.
El niño en su vientre es la prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Si Dios entregó a su propio hijo, a su unigénito, en griego es el monogenes, el único en su clase o especie. No hay otro igual. Si entregó a su hijo, no hay promesa que pueda romper. La promesa de un Salvador está desde Génesis. Se la recuerda a los profetas como a Isaías, capítulo 6, capítulo 9, capítulo 40. El ángel baja y le revela a María esto. En Romanos 8, Pablo argumenta, el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, la cruz es la firma irrevocable de Dios sobre sus promesas. Por eso cuando Jesús dice en Juan 19:30, tetelestai, consumado es, todo está pagado. Ya la obra que el Padre me envió a hacer está hecha. Entonces cuando dudes, cuando vengan las dudas, miremos hacia la cruz, recordemos la cruz. El Dios que dio a su Hijo no va a retirar su fidelidad. Entonces, mis amados hermanos, el nacimiento virginal muestra que la promesa se cumplió. La crucifixión y la muerte de Cristo nos enseña que la promesa es eterna. Y la resurrección de Cristo nos da gozo y esperanza de salvación. Ese es el gozo de la salvación. Que las promesas de Dios son fieles. Él las cumple. Nuestra aplicación está en la segunda carta a los Corintios 1:20. Creo que la leímos, ¿no? Sí, ya la leímos. Entonces, el gozo del cristiano persevera porque la promesa es para siempre. Puedes perder tus fuerzas, pero no las promesas. Puedes pasar por lágrimas, pero no por abandono. Dios no lo va a hacer. Puedes morir, pero no perder la esperanza. Porque para el que cree, aunque esté muerto, vivirá. María no entendía todo, pero adoró. No controlaba nada, pero se regocijó. No tenía poder, pero creyó la promesa. Y eso fue suficiente. Y lo que sucede en su corazón es el magnificar. Es un canto de alabanza. Es un canto de exaltación. Ella reconoce su bajeza. Ella no se mira como redentora, corredentora. No, no. Tristemente, hoy en día, la teología tradicional, la teología católica, no da en el clavo. No. Ella dice, mi alma, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En Dios, mi Salvador. Ella reconoce su estado espiritual. Ella reconoce que necesita un Salvador. Entonces, iglesia, nuestro gozo no descansa en que si somos fuertes o débiles, sino en que Dios es fiel. No descansamos en promesas frágiles, sino en un Dios que no miente. Cuando todos fallan, la fidelidad de Dios sigue firme. Cuando tus circunstancias no cambien o no cambian, la promesa sigue siendo fiel, inquebrantable. Entonces el gozo se mantiene cuando confiamos en el carácter justo y misericordioso de Dios, no en la velocidad de su respuesta, no en la prontitud de su respuesta, porque Dios sí puede tomar su tiempo según sus planes y propósitos. Entonces la fidelidad de Dios es el fundamento. Escuchen, esta es nuestra aplicación, que no se les olvide esto. La fidelidad de Dios es el fundamento firme donde descansa el gozo del creyente. El gozo del creyente no descansa en las circunstancias periféricas de tu vida. No descansa en lo que usted o yo podemos hacer. No descansa
en la cultura de un país o de una ciudad. No descansa en tus familiares, no descansa en tu líder espiritual, llámese como se llame. No descansa en la iglesia, no descansa en una religión. La fidelidad, el gozo del creyente descansa en la fidelidad de Dios. Ese es el fundamento, ese es el pilar en el que nosotros descansamos. Ese es el motivo del gozo de la salvación para la iglesia del Señor. Si no hay gozo en tu salvación, si no te estás gozando en tu salvación, en la vida que Dios te ha dado, posiblemente, seguramente, tu gozo está dependiendo en algo que estás perdiendo continuamente. Si tu gozo va a descansar en lo que puedes perder en cualquier momento, tu gozo no va a ser ni eterno ni perseverante. Tu gozo va a ser circunstancial. Yo te animo hoy, iglesia, a que pongas la mirada siempre, a que descanses en el firme fundamento del gozo que tenemos. ¿Cuál es ese? Las promesas fieles de Dios. Está visitando este ángel a la joven virgen María. La promesa del Salvador se está cumpliendo y María responde con alabanza, responde con gratitud, responde con humildad, responde reconociendo que ella misma necesita un Salvador. Tu orgullo no te va a llevar a ningún lado bueno. Tu orgullo puede llevarte a la destrucción. Tu humildad puede ser reconocida por el Señor y puedes recibir su misericordia y puedes tener gozo, gozo duradero, gozo que solo tiene un fundamento, sus fieles promesas. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy estamos delante de usted, Señor, y leemos tu palabra, leemos el cántico de esta joven virgen, un cántico desde lo más profundo de su corazón, y un cántico que es fruto de lo que el ángel le reveló, de lo que tu mensajero le reveló, que a pesar de quién era ella, a pesar de lo que no era ella, fue elegida para ser la portadora, la receptora de gracia y misericordia, de ser la madre del Salvador. Señor, hoy podemos aprender de esta joven virgen, aprender a cómo exaltarte, cómo adorarte, a cómo ser humilde, a cómo reconocer nuestra bajeza, a cómo reconocer que te necesitamos, Señor. Dios, que tu iglesia esta mañana pueda ver el ejemplo de esta joven virgen y podamos, como ella, decirte, mi espíritu, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Que todos podamos decir desde lo más profundo de nuestros corazones esta verdad y descansar en estas verdades. Nuestra alma, nuestra salvación, nuestro gozo se regocija porque tenemos un Salvador, porque tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos.